Buen día, estimados estudiantes, bienvenidos a este video tutorial en donde veremos el tema de potencia mecánica. Empecemos. Primero miremos una definición de potencia. Dice así: es aquella magnitud escalar que nos indica la rapidez con la que se puede realizar un trabajo. Y matemáticamente su formulita es potencia igual a trabajo sobre tiempo. Ya sabemos, P es potencia, W es trabajo y T es tiempo. Sus unidades según el sistema internacional son: el trabajo se mide en joules y el tiempo se mide en segundos, y al joule sobre segundo se le conoce con el nombre de watts. La potencia según el sistema internacional la vamos a medir en watts. Hay otras unidades, pero nosotros vamos a trabajar en el sistema internacional. En el siguiente video trabajaremos con otras unidades también. Ahora, de esta formulita se pueden deducir otras expresiones matemáticas que nos ayudan también a calcular la potencia. Entonces vamos a deducirla. Sabemos que potencia es igual a trabajo sobre tiempo, pero también sabemos que trabajo es igual a fuerza por distancia, como lo hemos visto en el tema anterior. Entonces podemos reemplazar y me quedaría que potencia es igual a fuerza por distancia sobre tiempo. Esta es otra expresión matemática que nos ayuda a calcular la potencia. Es más, mirando esta expresión, tenemos distancia sobre tiempo. Según el MRU, sabemos que distancia sobre tiempo es velocidad y podemos reemplazarla aquí. Me quedaría que potencia es igual a fuerza por velocidad. A esta expresión matemática también se le conoce con el nombre de potencia instantánea. Ahora resolveremos algunos ejercicios de potencia. Ejercicio 1. Un hombre levanta una carga de 40 Newton a velocidad constante, hasta una altura de 3 metros, empleando para ello 10 segundos. Encuentre la potencia que desarrolle el hombre. Vamos a primero entonces sacar los datos. Dice el ejercicio que un hombre levanta una carga de 40 Newton. La fuerza que realiza ese hombre es de 40 Newton. Y pues lo hace con una velocidad constante y lo eleva a una altura de 3 metros. Eso viene a ser una distancia de 3 metros, empleando un tiempo de 10 segundos. Y me pide calcular la potencia. Con los datos que tengo, fuerza, distancia y tiempo, me conviene utilizar esta expresión matemática. Potencia es igual a fuerza por distancia sobre tiempo. Tengo todos los datos, solamente me quedaría reemplazar 40 por 3 sobre 10. Y eso pues me quedaría 12 watts. Y esa es la respuesta. Bien sencillo este primer ejercicio. Ejercicio 2. Dice: un automóvil avanza con velocidad constante de 90 km por hora sobre una pista horizontal accionada por su motor. Los rodamientos que dificultan el avance del auto totalizan 1200 Newton. Calcule la potencia constante que está rindiendo el motor. Analicemos. Sacamos los datos. Dice el ejercicio que tienes un automóvil y ese automóvil avanza con una velocidad constante de 90 km por hora. Y los rodamientos de los neumáticos pues tienen una fuerza de rozamiento de 1200 Newton. Para que este auto avance con velocidad constante, debe aplicar una fuerza que debe ser igual a la fuerza de rozamiento. Es decir, debe aplicar una fuerza de 1200 Newton. Y me pide calcular la potencia. Pues en este caso me conviene utilizar esta expresión, fuerza por velocidad. Expresión que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Pero tenemos alguna dificultad por aquí, porque la velocidad está en kilómetros por hora. Sin embargo, en el sistema internacional se mide en metros sobre segundo. Tenemos que convertirlo. Para ello le multiplicamos por 5 sobre 18. Está fácil esta expresión, esta operación. Podemos sacar 18ava. 18ava aquí es 5. Te quedaría 5 por 5 es 25. Ya tengo velocidad, ya tengo fuerza. Puedo calcular la potencia. Reemplazo. Ahí está, 1200 por 25, que me quedaría un valor de 30.000 watts. ¿Ya? Cuando tengo estos resultados, en donde hay varios ceros, decenas, varios ceros, me conviene utilizar los prefijos. En este caso, 3 ceros equivalen al prefijo kilo, y esta expresión se puede escribir como 30 kilowatts, y esa es la respuesta. Ejercicio 3. Mediante una fuerza F se hace deslizar una plataforma
de 37,5 kilogramos sobre una superficie horizontal rugosa con una rapidez de 4 metros sobre segundo. Si la potencia desarrollada por F es de 720 watts, determine el coeficiente de fricción. Bien, analicemos. Dice el ejercicio que esta fuerza F pues hace mover a esa plataforma. Lo hace mover pues hacia la derecha, por la dirección de la fuerza F. Y esa plataforma tiene 37,5 kilogramos de masa. Por lo tanto va a tener un peso de 375 newton. Y esta superficie es rugosa. Dice el ejercicio que se mueve con una rapidez de 4 metros sobre segundo. Esa rapidez es constante, no cambia. Por lo tanto, este bloque está en equilibrio y por ahí voy a aplicar la sumatoria de fuerzas igual a 0. Pero sigo sacando los datos. Dice el ejercicio. La potencia desarrollada por F es de 720 watts. Esta fuerza realiza una potencia de 720 y me pide calcular el coeficiente de rozamiento. Voy a analizar. Este bloque está en contacto con el piso. Aparece la normal y también aparece la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. ¿Bien? Esta fuerza F se puede descomponer en dos, una componente horizontal y una componente vertical. A esta componente le vamos a llamar Fx y a la otra componente le vamos a llamar Fy. ¿Ya? Miremos, el ejercicio me dice que esta fuerza F realiza una potencia de 720 watts. Y la potencia recuerda que mide la rapidez con la cual se realiza un trabajo. La pregunta aquí es, ¿cuál de las dos componentes realiza el trabajo? ¿Cuál de las dos componentes realiza esta potencia? ¿Fx o Fy? A simple vista miramos pues que la fuerza que realiza el trabajo, que realiza esta potencia, es Fx, es la fuerza horizontal. Por lo tanto, esta potencia se puede calcular con esta expresión. Potencia de F es igual a la fuerza de X por la velocidad. Esta componente es la que realiza la potencia. Esta otra componente no. ¿Ya? Y según el ejercicio, esta potencia es de 720 watts. Tenemos el valor de la velocidad. La velocidad vale 4, la podemos reemplazar ahí. Y a Fx por 4 es igual a 720. Y podemos calcular Fx. Aquí me quedaría que Fx es igual a 180 newton. Ya calculé el valor de la fuerza X. Pero no es lo que me piden calcular. Recordemos que me pide calcular el coeficiente de rozamiento. Pero seguimos analizando. Ya calculé la fuerza X que vale 180 newton. Si te das cuenta de la figurita, se ha formado un triángulo rectángulo notable, conocido, de 37 y 53. De frente decimos, a 37 se le opone 3K. A 53 se le opone 4K y la hipotenusa es 5K, ¿ya? Pero no nos interesa calcular F. Recuerda que tengo estos datos por aquí. Mira, tengo que 4K es igual a 180. Entonces K tendría el valor de 45. Ya tengo el valor de 45. Entonces puedo calcular el valor de Fy. Tengo que Fy, que es igual a 3K, sería 3 por 45, que es igual a 135 newton. Ya tengo entonces las dos componentes de la fuerza F, Fx y Fy. Ya tengo esos dos. Pero no quiero calcular eso. Recordemos que el ejercicio me pide calcular un coeficiente de rozamiento. Pero también me dice el ejercicio que el cuerpo tiene una velocidad constante. Por lo tanto está en equilibrio. La sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Voy a analizar primero el eje Y. Es decir, las fuerzas que van hacia arriba deben ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo. Hacia arriba va la normal y la componente Y. Ahí está. Y hacia abajo pues va 375 newton. La fuerza Fy ya la tengo, que vale 135. Reemplazándola aquí, me quedaría que el valor de la normal es igual a 240 newton. Ya calculé el valor de la normal. Ahora voy a analizar en el eje X. En el eje X también hay equilibrio. La sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Las fuerzas que van a la derecha, Fx, deben ser iguales a las fuerzas que van hacia la izquierda, el rozamiento. Me quedaría así, Fx es igual a mu por n. Y ya tengo todos los valores. Fx lo conozco, que vale 180. El coeficiente es el que quiero calcular,
y la normal vale 240 newton. Reemplazo. Ahí está. Puedo simplificar, saco 60ava y 60ava. 60ava 3, 60ava 4. El coeficiente de rozamiento me va a quedar 3/4. Y esa es la respuesta. Ahora vamos a ver eficiencia o rendimiento. Miremos primero la definición. Es aquel factor que indica la fracción o porcentaje de la potencia o energía suministrada a una máquina que es utilizada o aprovechada. ¿Cómo así? Vamos a suponer que esto sea un motor, una máquina cualquiera. Para que funcione una máquina, tú tienes que administrarle energía. Al administrarle energía también le estás entregando potencia. Eso es la potencia entregada. También se le conoce como potencia suministrada o potencia consumida. ¿Ya? Pero todos los motores no utilizan el 100% de esta potencia. Solamente utilizan una parte. Esa es la potencia útil. ¿Ya? ¿Por qué no utilizan el 100% de esta potencia entregada? Porque todas las máquinas empiezan a calentar. Cuando empiezan a funcionar, empiezan también a calentar y empiezan a perder potencia en forma de calor. Cabe resaltar que de esta figurita, la potencia entregada es igual a la potencia que utiliza más la potencia que pierde. Primera formulita. Ahí está. La PE es la potencia entregada, PU es la potencia útil, PP es la potencia perdida. No te olvides. ¿Cómo calculamos la eficiencia? La eficiencia se calcula con esta formulita. Eficiencia es igual a la potencia útil sobre la potencia entregada. Al utilizar esta formulita me va a quedar un número, un factor. Ojo, la eficiencia no es una magnitud, es solamente un número, un factor que me indica el rendimiento de una máquina. ¿Qué porcentaje de la potencia entregada utiliza una máquina? ¿Ya? Entonces, si utilizo esta expresión, esta formulita, me va a quedar un número que es mayor que 0 y menor que 1. Pero también hay ejercicios en donde la eficiencia está en porcentajes. Le agregamos a esta expresión el 100%, le multiplicamos por 100%. Y esto me va a quedar pues una eficiencia en porcentajes. Practiquemos con algunos ejercicios. Ejercicio 4. El motor de un mototaxi tiene una potencia útil de 100 watts. Vamos sacando los datos. Potencia útil. Y existe pérdidas por calentamiento de 20 watts. Potencia perdida. ¿Cuál es el rendimiento del motor en porcentajes? Me piden calcular la eficiencia. Aplico la formulita. Como me piden calcular en porcentajes, utilizo esta expresión. Potencia útil sobre potencia entregada multiplicado por el 100%. La potencia útil la tengo, vale 100, pero la potencia entregada no la conozco. Pero la puedo calcular. La potencia entregada es igual a la potencia útil más la potencia perdida. ¿Sí? Voy a reemplazar simplemente. La potencia útil vale 100, la potencia perdida vale 20. La potencia entregada entonces vale 120 watts. Ya tengo la potencia entregada, tengo la potencia útil. Simplemente me quedaría reemplazar. Ahí está, 100 sobre 120 por 100%. Desarrollando esta expresión que está fácil, me quedaría que la eficiencia, aquí debe ser eficiencia, es igual al 83,33%. No te olvides, esto debe ser eficiencia. Ejercicio 5. Dice, hallar la eficiencia en porcentajes de un automóvil que viaja con rapidez constante de 72 km por hora. Datos. Me piden calcular la eficiencia de un automóvil que se mueve con una rapidez de 72 km por hora. Sobre una pista horizontal experimentando una fuerza de rozamiento de 200 Newton. Tiene que vencer una fuerza de 200 Newton. Al vencer la fuerza está realizando un trabajo. Dice, si la potencia entregada al combustible es de 20 kilowatts. Es decir, el combustible entrega una potencia de 20 kilowatts. Analicemos. Como me piden calcular eficiencia, pues empecemos por la formulita. Potencia útil sobre potencia entregada multiplicado por el 100%. La potencia entregada la tengo. Vale 20 kilowatts. Me falta la potencia útil. La potencia útil es la potencia con la cual se realiza trabajo. Fuerza por velocidad. La velocidad la tengo. Vale 20. La fuerza la tengo que vale 200. Pues la potencia útil me quedaría 4000 watts. Que se puede escribir como 4 kilowatts. Reemplazando en la expresión, me quedaría que la eficiencia es igual al 20%.
Y esa sería la respuesta. Bueno muchachos, eso ha sido todo por hoy. Gracias totales.